Bienvenidos una vez más a su canal de salseo y noticias del espectáculo preferido. Espero que tu copyright teniendo un dúo fabuloso, llenito de energía positiva y por supuesto, mucho drama turco. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un pu más menos o anderu párrafo el Kerem Bursun. Mis amores, la pareja que nos robu superíndice 3 el aliento en senu con diéresis al cap, la pareja que todos amamos y estrau más menos amos, sigue dando de QU copyright hablar, y hoy vamos a analizar QU copyright significa ese. La prensa les desea suerte que estuvo inundando los titulares. Pero antes de empezar con el chismecito jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. A QU les traemos las noticias muy frescas, los rumores muy candentes y por supuesto, las opiniones muy sinceras sobre el mundo del espectáculo turco. Y no olviden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo, a su que era suscribirse se ha dicho. Ahora vamos a lo que nos compete. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos suenan a magia, a Pasiu superíndice 3n, a una historia de amor que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su química en senu con diéresis al cap era innegable y cuando confirmaron su relación superíndice 3n en la vida real, el fandom explotó superíndice 3. Parecua el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, como todos sabemos, la felicidad no siempre es eterna, y su relación superíndice 3n llevó superíndice 3 a su fin. Una ruptura que dolió superíndice 3, no solo a ellos, sino a todos los que los amamos como pareja. Y a QU es donde entra en juego esa frase misteriosa, la prensa les desea suerte. ¿QU copyright significa realmente? ¿Es solo un gesto de buena voluntad? ¿O hay algo muy de esas palabras? Bueno, mis amores, vamos a desmenuzarlo todo con lupa y sin pelos en la lengua. Para empezar, hay que entender el contexto. Hande y Kerem son dos de las figuras muy importantes del espectáculo turco. Cada paso que dan, cada proyecto en el que se involucran, es seguido de cerca por la prensa y por sus millones de fans alrededor del mundo. Su vida privada, aunque intenten mantenerla alejada de los focos, siempre es objeto de interu copyright s. Son dos nombres que han trascendido las fronteras de Turquía, convirtió copyright-dose en autocopyright ticos iconos globales. La influencia que ejercen en sus seguidores es inmensa, y cada publicación superíndice 3n en redes sociales, cada aparicio superíndice 3n pública, se convierte en noticia de inmediato. Esta constante atención superíndice 3n medio urtica, sin duda, aún más menos a de una capa de complejidad a sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, cuando la prensa en general les desea suerte, no es algo que deba tomarse a la ligera. Generalmente este tipo de deseos públicos se dan cuando hay cambios importantes en la vida de una persona, ya sea a nivel personal o profesional. Podrá ser el inicio de un nuevo proyecto, el lanzamiento de una película, una nueva serie, o incluso, atención superíndice 3n, a QU viene lo bueno. El comienzo de una nueva relación superíndice 3n. Es como una especie de bendicio superíndice 3n medio urtica, una forma de reconocer que algo importante es a punto de suceder en sus vidas. La prensa al fin y al cabo no es solo un observador, sino también copyright n un participante activo en la construcción superíndice 3n de la imagen pública de estas celebridades. Mis chismosos, no podemos descartar la posibilidad de que alguno de los dos es tu copyright iniciando una nueva etapa sentimental. Recordemos que después copyright ese de su ruptura, ambos han sido vinculados con otras personas, aunque ninguna de esas relaciones se ha confirmado de manera oficial. Pero la prensa con su olfato infalible siempre es atenta a cualquier seu más menos a cualquier pista que pueda indicar un nuevo romance. Un simple me gusta en Instagram, una mirada lida durante un evento, una cena en un restaurante concurrido. Todo puede ser interpretado como una seu más menos de que el amor es en el aire. Los paparazzi están siempre al acecho, listos para capturar el momento exacto que confirme el nuevo romance. Pero también copyright es importante considerar el aspecto profesional. Tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos y ambiciosos. Ambos están constantemente buscando nuevos proyectos que les permitan crecer y desafiarse a sí mismos. Hande, por ejemplo, ha incursionado en el mundo de las series de Disney, y mostrando su versatilidad como actriz.
Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, abriendo puertas a nuevos mercados. Su ambicius superíndice 3N no tiene límites, y su deseo de expandir sus horizontes profesionales es evidente. Buscan roles que les permitan mostrar su rango actoral, personajes complejos y desafiantes que les saquen de su zona de confort. Por lo tanto, la prensa les desea suerte podrá estar relacionado con sus carreras profesionales. Quizás alguno de los dos es tu copyright a punto de anunciar un nuevo proyecto importante, una película de Hollywood, una serie internacional, o incluso, por Q copyright no, una colaboración superíndice 3N con una marca de renombre mundial. Las posibilidades son infinitas. Imaginen a Ande protagonizando una película de acción superíndice 3N en Hollywood, o a Kerem liderando una serie dramática en Netflix. Será un bombazo. Las agencias de representación superíndice 3N están trabajando arduamente para conseguirles los mejores proyectos, y la competencia es feroz. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón superíndice 3N, ¿existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? Ay, mis amores, si tan solo tuviu copyright ramos una bola de cristal. Todos los que amamos Senu con Dieres y Salcapm, son más menos amos con verlos juntos de nuevo, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Pero siendo realistas, las reconciliaciones son complicadas. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y las diferencias. La presión superíndice 3N medio urtica, las expectativas de los fans, las agendas laborales apretadas. Son muchos los factores que pueden influir en el devenir de una relación superíndice 3N. Sin embargo, nunca hay que perder la esperanza. Recordemos que el tiempo lo cura todo, y que las personas cambian y evolucionan. Q copyright N sabe quizás en el futuro Ande y Kerem se reencuentren, superen sus diferencias y se den una nueva oportunidad. Será un final de cuento de hadas, ¿verdad? Visualizo una película romántica donde se reencuentran aún más menos os despu copyright S, en un lugar ex su superíndice 3 tico, y descubren que el amor sigue vivo. Será un taquillazo seguro. Pero volviendo al tema de la prensa, es importante tener en cuenta que su trabajo es informar, pero también copyright N generar titulares y atraer la atención superíndice 3N del público. A veces, pueden exagerar las cosas, interpretarlas o más menos sales de manera erru superíndice 3NEA, o incluso inventar rumores para crear controversia. Por eso es fundamental tomar la información superíndice 3N con pinzas y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. El periodismo del espectáculo es un negocio, y a veces la verdad queda en segundo plano frente al sensacionalismo. En el caso de Ande y Kerem, la prensa siempre ha estado muy pendiente de su relación superíndice 3N, desde el inicio hasta el final. Han publicado cientos de artículos, entrevistas y reportajes sobre ellos, analizando cada detalle de su vida privada y profesional. Y ahora con la prensa les desea suerte, vuelven a generar expectativas y a alimentar la esperanza de sus fans. Han creado una narrativa alrededor de su relación superíndice 3N, y la ruptura no ha hecho más que intensificar el interu copyright S del público. Cada declaración superíndice 3N, cada gesto, es analizado minuciosamente en busca de pistas sobre su futuro. Pero en definitiva, lo que realmente importa es el bienestar de Ande y Kerem. Que sean felices, que logren sus objetivos, que encuentren el amor y la paz que se merecen. Ya sea juntos o separados, lo importante es que sigan brillando con su talento y su carisma. Que persigan su sueño más menos o sin importar lo que diga la prensa o las expectativas del público. Su felicidad personal es lo más importante. ¿Y ustedes, mis chismosos, copyright opinan de todo esto? ¿Creen que la prensa les desea suerte esconde algo más? ¿Ven posible una reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Quiero saber si ustedes también copyright N creen en el poder del amor verdadero, o si son copyright ticos ante la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Compartan sus teorías y sus predicciones. En resumen, hemos analizado el significado de la prensa les desea suerte, que rodea a Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibilidades de nuevos proyectos profesionales, nuevas relaciones sentimentales, e incluso, la esperanza de una reconciliación superíndice 3N.
Pero sobre todo hemos recordado que lo muy importante es el bienestar de ambos y su felicidad, ya sea juntos o separados. Hemos desglosado los posibles escenarios, analizado el papel de la prensa y considerado las expectativas de los fans. Pero al final, la decisión superíndice 3N estuvo en manos de Andy y Kerem. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles las noticias mood ese frescas y el salseo mood ese jugoso del espectáculo turco. Su fidelidad es mi mayor motivación superíndice 3N. No se olviden de dejar sus comentarios abajo con tu dome copyright les pareció superíndice 3 el vídeo y copyright temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Estoy siempre buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos e informados. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Corran la voz sobre este canal, para que nuestra comunidad siga creciendo. Muchísimas gracias por su apoyo, mis chismosos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el drama turco nunca descansa. Chao, chao.